¿Cómo la minería ha construido y derribado imperios a lo largo de la historia? ¿Por qué África ha sido, es y probablemente seguirá siendo saqueada por sus recursos naturales? No nos escondemos. Vamos bajo tierra con Adrián Godás. Bienvenidos amantes del subsuelo, esto es Charlando de Minas, el primer y único podcast en español dedicado a la inversión minera. ¿Quieres aprender a invertir en recursos naturales? Suscríbete a nuestro podcast. ¿Te gusta nuestro contenido? Dale like, déjanos un comentario. El programa de esta semana está a punto de empezar. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Charlando de Minas, el único podcast en español dedicado a la inversión minera. Hoy tenemos el placer de tener de vuelta a Adrián Godás. Y esta vez no vamos a hablar únicamente de mercados, no vamos a hablar de acciones, no vamos a mirar cómo ve él la inversión en 2025. Vamos a hablar de un tema más histórico, más de detalle, ¿no? Más de cómo él ve la minería en general, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Porque Adrián, como seguramente muchos sabéis, ha escrito el libro Bajo Tierra. Y lo que vamos a hacer es hablar un poco del libro, del contenido, de la minería y de conocimiento en general, porque es una de las cosas que nos lleva este libro. Bienvenido, Adrián, bienvenido de vuelta. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Amadeo. Muchas gracias por la invitación de nuevo. Y aquí, listos para poder decir la frase que todo hombre sueña con decir alguna vez en su vida, que es, Mm. he venido a hablar de mi libro. Todo hombre sueña con Frase, decirlo alguna vez. frase famosa y en muchos memes y en el APM y en muchas de las cosas con el famoso he venido a hablar de mi libro. Pues has venido a He hablar de venido a tu hablar. libro. Yo, Eso es así. yo antes que nada, lo que quería es felicitarte, ¿no? Por el libro, porque además recuerdo cuando te escuchaba que eras un poco más joven, digamos, más de lo que ya eres, que realmente eres un apasionado de la lectura. E incluso creo que tenías como un club de lectura donde discutíais libros y cultura en general. Ujú, Y ujú. parece de alguna forma que has podido lograr, ¿no? Combinar tus dos pasiones que se materializan en este libro, ¿no? Y puede que la primera pregunta así en general es, ¿cómo ha sido para ti, ¿no? El proceso de escritura y qué te ha motivado al final a unir estas dos pasiones? Pues es completamente verdad, sí, sí, ciertamente. Los libros siempre han sido otra de mis grandes pasiones. Y a ver, lo de escribir un libro es la típica cosa que uno dice, bueno, es una cosa que me gustaría hacer algún día. En plan, de Mm, que lo tienes ahí en la recámara como algún día, ¿sabes? Y no era mi plan hacerlo, pero nos contactó a Paco y a mí una editorial de Barcelona, que es mm, ARPA, y uno de los editores, que es uno de los dueños, pues nos dijo de si queríamos escribir un libro. Y yo le dije, pues mira, yo un libro de inversión no quiero hacer algo tan vulgar, yo quiero algo intelectual de verdad. A mm, mí déjame hacer un libro de minería. Y al principio era como, hostia, qué cosa más loca, pero bueno, venga, vamos a darle. Entonces, bueno, pues como me dejó, no me lo esperaba y no era el plan, pero me aceptó la idea. Y nada, nos pusimos a ello, a mm. hacer un par de ideas de qué tipo de libro hacer, si algo más histórico, más anécdota, más técnico, más para inversores, o sea, estilo de libro. El libro inicialmente iba a ser de una manera, después de unos meses lo reciclamos, volvemos a empezar, Claro. y ha quedado la historia que es ahora. O sea, es un trabajo arduo, especialmente siendo escritor novel, Mm, y cómo aprender a escribir, porque al final las cosas que pones tienen que ser de una manera mucho más formal. Yo estoy acostumbrado, que es el problema que yo tengo al escribir, es que claro, estoy acostumbrado al formato oral por el podcast. claro. Entonces, claro, el formato es luego escrito, cambiarlo es un poco complicado, es cambiar de registro. Mm. Y fue un poco difícil, pero bueno, con ayuda de editores y profesionales, pues la cosa se puede enderezar fácil. Y al final Mm. ha quedado el libro pues que está ahora. Llevo más o menos en torno a un año de escritura del manuscrito y luego un par de meses extra lo que es la revisión de estilo, decidir el título, maquetación, impresión y todas esas partes, todos esos temas que Claro. son un par de meses extra. Pero vamos, No, cualquiera que me escuche que lo tenga dudas, si quiere escribir un libro, que cuente con un año o dos mínimo. sí.
No, además te tengo que felicitar porque, bueno, primero por a la editorial que nos envió una copia del libro, pero es que además es un libro que es fácil de leer y que además creo que a todos los apasionados de la minería o que estén invirtiendo en minas, que al final son la mayoría de gente que escucha este programa, pues van a poder ver muchas cosas de la historia y muchas cosas que a día de hoy aún tienen consecuencia de esos hechos históricos y que son cosas que la gente, digamos, no sabe a no ser de que realmente las busques, ¿no? O que realmente las estudies. Y es una muy buena fuente de información como para tener todas esas píldoras educativas, todas esas cosas que han ido pasando a través de la historia, siempre ligado, ¿no? Por el hilo de la minería. Lo que hemos visto es que la minería, digamos, o la historia de la minería y de la humanidad han ido muy juntas, su evolución, pero que simplemente o normalmente está relacionada con el auge y el declive de imperios. Y eso muchas veces también implica esclavitud, implica trabajos forzados. ¿Crees que este es el legado, uno de los lastres que afecta a la percepción de la minería en la sociedad actual? Hmm. Pues sí, justamente, de hecho hay un capítulo que trata sobre eso, sobre la fama merecida o inmerecida del sector. Y es que es verdad, o sea, el sector arrastra una fama que es verdad. O sea, al final, durante la mayor parte de la historia, los trabajos mineros eran de esclavos o convictos. Y no fue Sí, hasta bien entrado ya la Edad Media, la Baja Edad Media, a partir ya del año del siglo XI, XII y sobre todo luego ya del Renacimiento XIV, XV, cuando nacen los gremios y ya nacen en forma como obreros. Y aún así siguió siendo un trabajo durísimo, con accidentes y demás, con cero preocupación ambiental. O sea, sí, o sea, es que históricamente ha sido un sector que tiene la fama merecida que tiene. mm, Y porque es completamente verdad. Ahora bien, ¿qué es lo que ha sucedido? Que en las últimas décadas, no sabría poner una fecha exacta, pero vamos a decir después de la Segunda Guerra Mundial, por decir algo, mm, pero vamos a decir los últimos 50 años también, ha habido un cambio de paradigma completamente. Y es que de la minería ya no sirve hacer como se ha hecho siempre, hay que tecnificar. Se tecnificó más, los obreros ya no eran como carne de cañón, ahora es un perfil muy cualificado, tanto operarios como ingenieros, ahora es un perfil muy técnico, que con muy buenos salarios, con unas condiciones de seguridad muchísimo mejores, con unas medidas de seguridad a todos los niveles para evitar desplomes, de leaks, no sé la ujú. palabra, sí, leaks Sí, de químicos, sí, sí, sí. roturas de No me sale la palabra presas. tampoco. Entonces, pues claro, ha habido un cambio de paradigma muy, muy grande. Entonces, claro, la gente sigue anclada al modelo antiguo. Y le hablas de minería en países pues, como España o Reino Unido y piensa, acuerda, pues de las minas de carbón de hace un siglo. Y claro, la imagen no es esa. O sea, la ¿Tú idea hoy en día no son así. crees que este es uno de los problemas, por ejemplo, que se está diciendo en la industria, que no hay gente dedicándose o estudiando de alguna forma minería en general o queriéndose dedicar a eso? Es aún esa fama Ujú. que arrastra y que la Sí, gente sí. pues no lo ve como algo limpio, como algo, digamos, que quiere hacer. Sí, sí. No, no, completamente. Ya si nos metemos en el aspecto específicamente de laboral, también lo que sucedió es que hubo el boom de mineros de los años 2000 que se fueron luego todos a la calle en 2015. Eso también es verdad que hay que comentarlo. Que, o sea, uno de los motivos porque luego hay mucha falta de mano de obra ahora es porque hubo muchos despidos en el bear market del 2010, Sí. de lo que fue de 2013 a 2016, claro, se despidía mucha gente y claro, eran perfiles muy buenos que se fueron a otras industrias. Por ejemplo, muchos ingenieros de minas al final, por conocimiento de túneles y demás, se fueron a obra civil o otro tipo de industrias. Entonces, esa gente luego no vuelve y queda muy Claro, mermada. Entonces, claro, eso provocó también a su vez que durante esos años no se graduase gente, la gente no se fuese a estudiar en la Universidad de Ingeniería de Minas, cayeron los matriculados. Entonces, claro, revertir esas tendencias son muy complicadas. Y claro, ahora de repente que el sector ha recuperado, vuelve un nuevo ahora ciclo, falta se ha gente. encontrado que no hay gente. Claro.
Al escribir el libro como apasionado, ¿no?, de la minería, ¿hubo algo que te sorprendió especialmente o que cambió tu visión sobre la minería durante las investigaciones que hiciste? Pues mira, te voy a decir y no sabría decir una concreta, o sea, ha habido muchas cosas, o sea, investigando, obviamente, descubres cosas que no sabías y te sorprende. Muchas. Que hubo alguna que diga, ¡buah! Cambia mi forma de ver la vida, la minería y demás. Hombre, tampoco diría que no. ¿Qué es lo que más me ha llamado la atención? Pues mira, me ha llamado mucho cómo la minería es un sector que es tan antiguo como el propio hombre. A mí me gusta decir que es la segunda profesión más antigua del mundo, porque todos sabemos cuál es la primera. Sí, sí. Y después de la primera, la segunda es el ponerse a minar. Porque, claro, es que desde el primer momento, en el momento que tú tienes un hacha, la roca que le pones al hacha es sílice, es basalto, es roca que tienes que ir al final a picarla. Mm, Ya en la prehistoria. O sea, hay minería desde el albor de la humanidad. Y siempre está muy presente. Y los principios de una mina no han variado. O sea, tú ves cómo funcionaba una mina romana y dices, joder, pues es lo mismo que hoy en día al final. Es coger la roca, minarla, picarla, tanto si es a pico o con explosivos, ponerle filtros de gravedad. O sea, muchos de los principios que se utilizan siguen utilizando en las plantas de procesamiento, como ese filtrar por gravedad, filtrar por pesos, densidades, por filtros de tamaño de partículas, poner tablas. O sea, son principios muy, muy parecidos a lo que es el procesamiento. Y luego una cosa que también me llamó mucho la atención es que detrás de casi todas las monedas que nacen y se acuñan, mm. nuevas, suele haber algún descubrimiento minero detrás. Es algo que me llamó mucho la atención. Ah, Por ejemplo, detrás del Real de A8 español, mm, los denarios romanos, todos ellos están ah. detrás, fue porque hubo algún descubrimiento. Muy interesante. En la historia ha habido diferentes fiebres del oro, ¿no? Y en el libro hablas, ¿no?, de diferentes. Y ahora nos encontramos en lo que podría ser un inicio de otra, ¿no? Ya que, sobre todo si el oro pues, sigue subiendo, hace unos días bajó un poco, pero digamos llevamos un rally importante y puede seguir siendo así. ¿Qué paralelismos ves, ¿no?, entre las diferentes fiebres del oro que ha habido? Ujú. Pues sí, al final la gente cuando piensa fiebre del oro piensa en la de California, Mm, que fue al final de la más grande, la más paradigmática. Como fue en Estados Unidos, es también la que más cobertura, obviamente, de series, películas y que más presente está en el media, pero no fue la única. O sea, está claro. la fiebre del oro, que también hablo de ella, pues la fiebre de oro el que llamaron Dorado del Norte, que fue la del Yukon, la de Serra Pelada, que fue la mayor fiebre del oro de Latinoamérica, que fue en Serra Pelada en Brasil en los años 80, si no recuerdo mal. Y ha habido muchas en muchos lugares. ¿Qué paralelismos tiene? Pues la verdad es que son muy parecidas siempre, y es que se encuentra en algún lugar donde no había nada. De repente hay alguien que descubre algo de oro, Mm. hay un efecto de llamada masivo, o sea, porque hablamos de oro, no minas de oro como industriales grandes como las de hoy en No, día, sino sino tenemos que pensar artesanales, gente que, yendo allí a claro, picar con la pala o con el río o claro, claro, claro. Así, o sea, en ese estilo artesanal o semi-industrial y vetas enormes, o sea, de oro que lo ves. O sea, porque para que se pueda minar al final artesanalmente, tiene que haber algo que le guíe al propio minero y normalmente es que suele ser oro visible. Entonces, o sea, para que haya estas grandes fiebres del oro, tiene que descubrirse de repente unas vetas, unos yacimientos de oro artesanales, mayormente suelen ser placers, suelen ser pláceres de sí, origen aluvial. Entonces es oro muy concentrado, con unas leyes altísimas y que se ve. Entonces, de repente tienes esa geología, alguien lo ve, hay un efecto de llamada, llegan unos cuantos avispados, se forran. Los primeros en llegar siempre se forran porque al ser los primeros encuentran todo lo más superficial, lo más rico que hay y suelen forrarse. Eso genera un mega efecto de llamada para la siguiente fase, que es que de repente llegan 200.000 personas a pueblos donde había 1.000, sin claro. exagerar absoluta, lo más mínimo. El caso, por ejemplo, San Francisco, Sacramento, todas estas ciudades nacieron por la fiebre del oro. Muchas en Canadá, como Dawson City, que yo estuve cerca, no estuve en esa, pero estuve cerca. Y Dawson City, por ejemplo, fue el epicentro en el Yukon, de la que nació, literalmente. No había nadie
Había 4 casas y de repente llegaron decenas de miles de personas. Esa gente ya tuvo otra suerte. Hubo quien tuvo más suerte, quien menos, pero normalmente no tuvieron tan buenos resultados y apenas les daba para vivir. Porque aunque pudieran encontrar algo de oro, el problema es que en esos sitios también que sucedía, pues que había una inflación rampante y todo era carísimo. No había bienes, no había productos, todo era carísimo, entonces el dinero se iba muy rápido. Y después llega ya, cuando hay esa cantidad de gente, suelen ser zonas donde hay zonas sin ley, donde por un motivo u otro no hay fuerza de Estado, no hay policía, no hay absolutamente nada, no hay fuerzas del orden, y acaba eso todo derivando en Sodoma y Gomorra. Normalmente suelen ser pueblos luego que se llenan de alcohol, bueno, un problema demográfico grande de que igual solamente había un 15% de mujeres en estos Claro, pueblos y que la mayor parte trabajaba de prostituta. Entonces, vamos, al final era todo un desastre, violencia en las calles, claro, esto deriva al final con asesinatos todos los días, muertos, peleas, no había manera de registrar de quién era cada parcela. claro. Entonces, vamos, acaba siendo un desastre hasta que finalmente, ante tal situación, el gobierno central de turno acaba interviniendo, pone orden, se cierran las operaciones y a partir de ahí luego llega, se estabiliza, se vuelven como pueblos más a pequeña escala, mucha gente luego se vuelve a ir, pero eso luego evoluciona normalmente luego en ciudades mineras normales. Con el paso del tiempo que dan paso, esos buscavidas dan paso a mineras grandes, serias, industriales. Porque al final, California y hoy en día Nevada sigue Claro, siendo un productor de oro, el Yukon, por supuesto, Brasil, esa zona, por supuesto. De hecho, Serra Pelada fue una mina de PGMs también con platino que le intentó reabrir, Colossus Minerals, que fue una de las grandes quiebras de 2013. O sea, luego da paso. O sea, no es que sea una fiebre y luego se termina. O sea, realmente ese mineral sigue ahí y listo para ser explotado por empresas más serias. claro. Ese, Entonces, ese es el ciclo de las fiebres del oro. para volver a ver, digamos, una fiebre del oro, evidentemente, ayuda de que el precio del metal esté elevado, pero deberíamos de encontrar, digamos, una nueva zona asequible o que la gente se pudiera trasladar de alguna forma y que viese mucha minería artesanal o que se pudiera hacer, ¿no? Lo primero que Sí. se me ocurre, digamos, sería en algunas zonas menos exploradas de África o puede en Ujú, algunas sí. zonas menos exploradas de Asia. ¿Tú crees que vamos a ver en el futuro, digamos, alguna otra fiebre, algún otro movimiento de este sentido? O serán Sí. cosas que no, que puede que existen, pero que no serán tan evidentes como fueran antaño. Muy buena pregunta. Pues tal vez. Tal vez sí que sean menos evidentes como en el pasado, porque las del pasado al final eran masivas. Sí que puede Claro. que no lleguen a esa escala, pero que sí que va a seguir habiendo. Y no solo en el oro, ¿no? De todos los metales. Al final pienso, por ejemplo, en la fiebre del tantalio y el coltán Mm, de 2010. ¿Quién no veía hablar de coltán en la tele? Hace unos años. Hoy en día nadie habla, pero hace unos años era Minas, África, coltán, Congo en los años 2010. sí, La fiebre del estaño en Myanmar, en el estado de Wa, que empezó sí. en 2000, fue ahora, hace 10 años, empezó en 2014. La fiebre del estaño allí. También tienen ahora en Myanmar que se pusieron locos también con las tierras raras, que empezaron a minar los ionic clays. O Mm, sea, ha habido muchas, sigue habiendo. Por ejemplo, también en Nigeria, de vez en cuando, pues hay alguna que sí, con ciertas zonas con el oro. Empezó en Zimbabue, por ejemplo, la fiebre del litio. De repente se pusieron a minar todos litio en zonas de Zimbabue. O sea, pasan todo el rato. Lo que pasa es que muchas veces pues, no reciben la atención mediática o como otras. O no mueven tanta gente, obviamente, como claro, fue eso, claro. de California, que al final fue literalmente el germen de San Francisco. O sea, es Sí, que si sí, nos sí. paramos a pensar, es que, o sea, una gama de ciudades de Estados Unidos, o sea, y el germen fue ese, y que de repente llegaron 100.000 personas. No, no, brutal, brutal. ¿Qué opinas tú? Porque creo que siempre tienes bueno, tienes una opinión controversial, ¿no? Sobre la transición, ¿no? Hacia energías renovables y cómo afectará eso a la minería en general, digamos. Hmm. Pues mira, es un tema al final muy recurrente. De hecho, mi editor me dijo, hay que hablar de transición energética. Y yo dije, me cuadra, vamos a hacer.
porque es un tema que vende. O sea, no, es que es verdad, es que vende y al final casi todos los medios que me contactaron de periódicos y demás, de lo que más les Ujú. interesaba era este aspecto. Y yo lo digo muy claro también en el libro. O sea, no puedes, o sea, si estás a favor de la transición energética, no puedes estar en contra de la minería. Lamento mucho si eres muy hippie y te parece mal, pero es que es la verdad. Es la absoluta verdad. Porque toda la transición energética requiere baterías, requiere más cables, requiere electrificación. Todo eso va con cobre. Requiere baterías, que viene un cátodo donde va litio, va cobalto, va... Que me dices, bueno, quitamos el cobalto, quitamos el las de níquel, quitamos el tal, vale, da igual, sigue llevando litio o va a llevar otros minerales. En el ánodo lleva grafito, en los aerogeneradores hay neodimio y hay tierras raras. Todo esto además envuelto en aluminio, que es uno de los mercados que no se suele hablar tanto, pero también es pura bauxita. Sí, sí. Tienes todo lo del acero inoxidable, todo va con eso es níquel. Tienes el papel de la plata, de los paneles fotovoltaicos. Tienes las soldaduras de los chips y toda la electrónica, cada vez más electrónica que lleva cada, todo, o sea, cualquiera, o sea, es que, joder, hasta mi lavadora se conecta al wifi. Pues Sí, se sí, puede, sí, o sí. sea, la lavadora se conecta al wifi. O sea, eso es pura electrónica y eso es estaño. Entonces, es que si quieres realizar todos estos cambios, necesitas minería. No te queda otra. Ah, hicimos unos meses un capítulo donde de alguna forma estábamos hablando del ese fenómeno del not in my backyard, que básicamente es de alguna Ujú. forma todo esto, ¿no? De Sí. quejarse, 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 que sí, sí, yo quiero esto, pero no lo quiero aquí, que lo pongan en algún otro sitio. Pero luego, evidentemente, si realmente pues, quieres sostenibilidad, si realmente quieres, pues bueno, no tiene ningún sentido minar en Chile para llevarlo a China a tratar para luego llevarlo a España, ¿no? No tiene ningún tipo de sentido en nombre del medio ambiente. Lo ideal sería hacerlo todo lo más cerca posible de su uso final, ¿no? O al menos aquello que se Hombre, puede. hombre, es que uno, por el transporte, obviamente. Pero es que segundo, simplemente por estándares. Es que obviamente una mina en Europa no va a estar con los requisitos y todo el estándar que puede tener una mina en Indonesia. Que sí, que obviamente, muchas, por ejemplo, todas las minas de control occidental en África tienen unos estándares enormes, casi como si estuvieran en el mundo desarrollado. Pero aún así hay muchas que no lo van a estar. Las artesanales no lo van a estar. Todo lo que está viendo en Indonesia, el caso de, o sea, es que allí lo están diciendo, que el caso del níquel indonesio, que lo hablo mucho en el libro, es el nuevo aceite de palma, que se puso el grito en el cielo de que se quemaba y talaba toda la selva tropical de Indonesia para cultivar aceite de palma. Ahora ya no se quema para aceite de palma porque ya se quemó todo lo que Claro. había, casi todos los terrenos, esto además me lo explicó un técnico medioambiental. Ahora está sucediendo con el níquel. En cambio, eso podría evitarse todo abriendo alguna mina en Europa, pero eso no las queremos. Y eso se ve muy bien simplemente el tema este de los estándares. Es que llega con echarle un vistazo, por ejemplo, a Savannah Lithium, el proyecto que además lo visité en marzo, el proyecto de litio en el norte de Portugal. Es una mina que es que lo ves, el cuidado y cómo lo diseñan todo, los tailings que los van a ocultar detrás de unos árboles, el agua no lo sacan del río, lo sacan de un pozo de más allá, que es privado. O sea, todo se recicla, el agua se de ciclo cerrado. O sea, las minas europeas tienen un cuidado, la gran mayoría, Claro. No, increíble. Pero que en su hace que lugar, no tiene sentido, que es simplemente quejarse y sin prestar ningún tipo de solución al final, ¿no? Porque sí, sí, sí. no, Claro, claro, porque además es el tema de, no quiero esto, pero quiero teléfono. Quiero mi teléfono claro. móvil y ojo, y que sea barato, ¿eh? Listo para Sí, sí. subírmelo. Sí, sí, Claro, sí, claro, sí. porque esto es la Eucalyptus Paradox de Koala, que me llevo muy bien con él y sí, además le pedí una quote para el libro y me la dio. Y a él dices que es la Eucalyptus Paradox. Queremos transición energética, la queremos rápido, la queremos barata y queremos que sea verde, pero no queremos minas. Pero queremos todos los bienes, queremos que haya electricidad mucha y barata. Pero no queremos que montes aerogeneradores. No queremos que montes una nuclear. No queremos que montes una mina para sacar el cobre. Es Sí, la sí, sí. paradoja que tendrá.
tendrá que resolver Occidente, por supuesto. Sí, veremos cómo se soluciona. Y en esa transición, ¿no? Que vamos a tener, digamos, dos grupos de países, ¿no? Y te pediría de alguna forma, ¿cómo crees que se van a ir posicionando? Por un lado, tenemos esos países que son dependientes, ¿no? De combustibles fósiles y cómo, digamos, esos países se van a ir posicionando, ¿no? A copia de que vayan necesitando menos esos, pero a la vez hay esos países productores donde su economía es básicamente basada en los combustibles fósiles que verán que con el tiempo esa demanda se verá cada vez menor, ¿no? ¿Cómo crees que va esto a cambiar, digamos, en estos países y cómo se van a ir posicionando? Hmm, Pues es muy buena pregunta. Yo tengo una visión un poco distinta de otra Ajá. gente, cosa que es bastante común en mí. Que yo creo que en contra de lo que la gente piensa, muchos países no se van a decantar ni hacia un lado ni a otro. Lo que van a hacer es ser cada vez más equidistantes. Y eso es algo que le da mucho miedo a Occidente, porque Occidente no entiende de equidistancia y neutralidad. ¿Entiende? ¿Eres mi amigo o eres mi enemigo? Pero Mm, hay muchos países que realmente han querido salir de esa dicotomía de acercarse a Occidente o acercarse a China. Y dentro de China pues podemos añadir Rusia o otros países los del BRIC. F, Mm, los BRIC, vamos a llamarlos así, al final los BRIC, pues por ejemplo muchos países africanos, pues que han dicho, no, yo no me voy a alinear, yo aquí, o sea, voy a tener una política equidistante. Si tú vienes aquí a invertir, a montar minas, a dar dinero, bienvenido. Y me da igual si eres chino, ruso o americano, pero aquí se viene a invertir, a tratar bien a la gente y a hacer cosas. Y esto se ha visto, por ejemplo, yo lo veo, un ejemplo clarísimo en el caso de Níger, por ejemplo, de cómo han echado a los franceses, porque sí. decían que no ayudaban contra la lucha islámica, Orano que tenía problemas con las minas, la licencia esta de que Imoure, que no la, vamos, que tenían el permiso de minar y que no lo construían. Vamos, que era un proyecto no rentable, así de simple. Mm, En cambio, pues llegan los chinos y dicen, vamos a montar petróleo y hacemos un pipeline de petróleo. Venga, bienvenido, claro que sí. Global Atomic, ¿quieres montar una mina de uranio? Claro que sí, venga, dale para adelante. Entonces es al final que simplemente estos países cada vez lo que están haciendo, en el Congo esto se ha visto también, en Eritrea, en muchísimos otros países, de que se busca no depender de uno solo. Por ejemplo, en Eritrea o en el Congo cada vez hay más gente avisando de que no quieren hacer negocios con chinos. mm, ¿Por qué? Porque simplemente no quieren depender en exceso de ellos. De hecho, por ejemplo, la interesante. adquisición no sé si lo conoces, la de Danakali, que es un proyecto de potash, que yo tuve acciones en su momento antes de que la opara. Un proyecto de potash enorme, del más grande del mundo, está en Eritrea, y el propio gobierno les pidió, por favor, vendérselo a cualquiera menos a los chinos. Mm, Porque ya tenemos que si el puerto, que si la mina, que si todo, es de los chinos. Entonces le pidieron que fuera otro. Después de decirles, mira, es que no hay nadie más que quiera venir a este país a invertir, pues al final se lo vendieron a una constructora china. En el caso del Congo, más de lo mismo. A mí me han contado de que ha habido presiones de la embajada americana para que haya minas que no se vendan a los chinos. Y eso también me lo han comentado que ha sucedido, por ejemplo, en Botswana. Entonces, claro, estamos viendo países reposicionándose. Que dicen, no, quiero depender menos de China. Y hay otros que dicen, no, quiero depender más. Por ejemplo, un lado, ya digo, por ejemplo, África Oriental, que ha dependido muchísimo de China, ahora quiere depender menos. O, por ejemplo, África Occidental, que ha dependido mucho de los países francófanos, que han dependido de mm. Francia, ahora ha dicho, no, quiero depender menos de Francia. Entonces yo creo que lo que vamos a ver es cada vez una mayor equidistancia y que al final volvemos a la realpolitik. Esto, creo que era Bismarck. No, era un político británico que decía algo así como que los países no tienen aliados eternos, tienen intereses eternos. Mm, mm, mm. Pero, Esta es mi visión, vaya. pero ¿cómo ves que países de Oriente Medio, por ejemplo, van a jugarlo, ¿no? O cómo se van a terminar posicionando? Porque yo qué sé, Arabia Saudí, ¿no? O productores de petróleo puro que a día de Ajá. hoy, evidentemente, juegan un rol muy importante. ah, y podemos aquí decir que, pues,
la transición energética va a tardar mucho más, etc, etc. Pero Mm, creo que es una realidad que todos los países van a ir hacia esa dirección y por ende llegará un momento de que la demanda va a ir disminuyendo, lo más probable, ni que estemos hablando de 50, 70 años o lo que fuera. Entonces, estos países, ¿qué es lo que van a hacer? Porque a día de hoy su economía se basa, ¿no? Básicamente ujú, en la minería, pero una minería específica de un bien de que puede de que no sea tan indispensable, aunque seguro que se va a seguir usando, ¿vale? Pero no tendrá poder la misma demanda, ¿no? ujú. Pues mira, en el caso específico de los productores petroleros, yo estuve este año tanto en Arabia como en Emiratos. Estuve, de hecho, en la Future Minerals Forum de Riyadh. Entonces, conozco el tema este bastante bien. Al final, cada país es un mundo. Cada Mm, país es un mundo y cada uno tiene sus visiones. Hay países pues, que yo creo que sí que están tomando muchas medidas para diversificar el petróleo. Arabia y Emiratos, muchísimo. Especialmente Emiratos, creando el turismo, creando el hub internacional de Dubái para temas de inversiones, finanzas y demás. De hecho, vamos, yo creo que Emiratos es un sitio que va a ir bastante bien. Los próximos décadas, incluso me atrevería a decir, porque va a actuar como de hub en el medio. Es mi hipótesis. Y hay otros que veo que les va a costar mucho. O sea, hay muchos países muy petroleros y que además, claro, institucionalmente son muy débiles, que vienen de guerras y demás, tipo Libia, sí. Irak, que eso sí que dices, hostia, es que aquí no sé cómo lo vais a hacer. Pero bueno, Arabia sí que también lo está pensando. Arabia está llena de minas, está llena de yacimientos mineros, porque básicamente está dentro del Arabian Nubian Shield. Está la parte de Egipto, Nubia, hasta Eritrea, Etiopía, y luego la parte este, Arabia Saudí y Yemen. Mm, Entonces, en la parte oeste de Arabia está lleno de yacimientos y quieren explotarlo mucho. De hecho, mucha gente no lo sabe, pero es que Ma'aden, que es la minera estatal saudí, es top 20 mineros mundiales en tamaño. O sea, es enorme. O sea, pero muy, muy grande. O sea, no es que lo vayan a hacer, es que ya lo es. Y sí, ahora lo que están haciendo es por primera vez abrir el país a extranjeros. Ya hay muchas empresas pequeñas como Royal Road, por ejemplo, una exploradora pequeñita, y mi sí. amigo Tim Cowley, un Mm, tío, un geólogo, un crack. Están muchas otras empresas, Barrick, Vale, o sea, hay muchas empresas mirando el tema de desarrollar hierro, oro, buscar VMS para el tema de cobre. mm. Entonces se están diversificando por ese lado y luego por otro, pues también que si el turismo, temas de puertos. Y de otra cosa que me pareció súper interesante de Arabia Mm. es que Arabia quiere llevarse también bien con todos, entonces sigue vendiendo mucho petróleo a Asia, pero a la vez quiere llevarse muy bien con Occidente. Y por ejemplo, se habla mucho de que Arabia quiere crear que sea, no sé si lo sabías, quieren crear como el downstream paralelo a China en Arabia y se ve que No lo puede ser uno de sabía. los sitios. Pues allí además me lo dijeron y hay bastante interés. Es decir, todo, porque claro, tú puedes tener las minas, ¿no? Pero ¿cuál es el cuello de botella más grande que hay realmente? Es el downstream. Porque Ujú. aunque tú tengas minas fuera, es como lo que pasa con las tierras raras. Todas Sí, las fundiciones de cobre, todas las fundiciones de está en China. aluminio, todas las refinerías de litio, todo está en Mm. China. Entonces se está pensando de que Arabia puede ser el sitio idóneo para hacer la vertical paralela, el downstream paralelo a China, de cara a Occidente. ¿Por qué? Porque simplemente se ha visto de que se está viendo de que montar una fundición de cobre va a ser imposible en Occidente. Pues ¿dónde lo vamos a poner? Pues por ejemplo en Arabia, que son aliados, tienen energía barata, lo ponen en mitad del desierto y, Sí. y a Y nadie le está cerca. importa, y está más cerca y manda así el cobre. Entonces se está viendo que puede ser un destino donde posiblemente se pongan a construir muchísimo tema de refinerías, smelters y demás. De hecho, por ejemplo, ya es un productor, esa zona es, por ejemplo, un productor importante de cada vez más de aluminio y acero. De hecho, yo vi, Pues por ejemplo, sería, la acerera de Emiratos. sí. Hostia, es grande, ¿eh? Además, allí Sí, sí. tienen una ventaja del gas natural y energía barata. Entonces, es un Pues tema hombre, muy sería interesante. muy interesante y puede ser realmente bueno, un game changer, ¿no? Para muchas Ujú, cosas, sobre todo de Occidente. Has estado sí. hablando, y hemos estado hablando mucho de África en general, ¿no? Y África, y puede que el Congo en particular, ha sido sinónimo de explotación de recursos Ujú, durante décadas, ¿no? Primero Europa, con todas las
imperialismo, ¿no? Digamos, luego Estados Unidos, ahora China. ¿Crees que a día de hoy, ¿no? La situación aún persiste? Ya has dicho de alguna forma que están intentando hacerlo políticamente, no depender de nadie, pero ¿tú crees que es posible un futuro donde África controle sus recursos de manera soberana y justa? ¿O el peso de la historia de haber sido siempre explotado es demasiado grande? Hostia, otra muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Bueno, es lo Deberían que tiene contratarte en leerse los el libro, periódicos. ¿sabes? Sí, sí, no, deberías que te contraten en algunos periódicos porque haces preguntas muy interesantes, ¿verdad? Bueno, pues Eh, recomiéndame, tú que tienes contactos. Pues mira, esta pregunta es muy buena. Y cada vez que me la hacen, yo digo una frase de Escotado. Antonio Escotado, gran filósofo español, nos dejó hace poco, hace un par de años, y yo de hecho yo tuve el placer de conocerlo en Coruña. Y él dice una frase que es de mis favoritas suyas, y es que dice, un país no es rico porque tenga petróleo y diamantes, es porque tiene educación. Y Mm. cada año que pasa, más pienso y cada vez he viajado, he hablado con más gente y he visto de toda Europa y digo, joder, qué razón tenía Antonio, qué razón tenía Escotado. Porque es verdad, y esto hubo una entrevista, por ejemplo, al presidente de Burkina Faso, al capitán Yaouré, y él decía, ¿por qué tenemos tanto oro? ¿Por qué en África tenemos tanto oro, tanta riqueza y somos pobres y no lo explotamos? Y claro, yo sí, cada vez que escucho estas cosas pienso en explotar y digo, es porque tiene razón, porque la riqueza de verdad no es tener el recurso natural, es saber explotarlo, es el know-how, el tener al ingeniero que sabe diseñarlo, el que tiene el banco que es capaz de poner capital para construirlo, el que sabe operarlo, porque ¿cuál es la situación actual de África? Que cada vez que se han nacionalizado minas o los estados han tomado control de las minas, lo que ha sucedido es lo inevitable, y es que la industria se va a tomar por saco y la producción colapsa. Uno de los ejemplos más claros de todos es el de, bueno, has leído el libro, lo conoces, que es el caso de la Unión Minerí, Ujú, que era la empresa belga que de facto controlaba el Congo. O sea, y claro, cuando decimos controlar, es controlar. Era literal, creo completamente. que más de la mitad de los ingresos públicos, el 80% de las exportaciones, o sea, una salvajada. Y que de hecho llegaron a financiar la secesión de Katanga, de una parte del Congo. O sea, una historia loquísima. ¿Y qué pasó? Pues que cuando todo eso se nacionalizó y se conformó en torno a Gécamines, lo que sucedió es que la producción de cobre cayó un 70%. Esa es la realidad. O sea, al final, ¿por qué la mina funciona? Pues necesitas técnicos, las máquinas Pero luego se tú crees que, oxidan, no por sabes cambiar la ejemplo, pieza. tú crees que a Occidente, digamos, en general y también a China en particular, ya le interesa de alguna forma una África sin educación para poder controlar mucho mejor exactamente por lo que dices, ¿no? Si yo me voy, no vais a saber cómo hacerlo. Mientras se continúe viendo un clima con conflictos armados, inseguridad, guerras, no va a haber una evolución, digamos, del país real, no va a haber y puede que los más preparados hasta se quieran ir, ¿no? Del país, entonces Ujú. tampoco Claro, claro. retorna, y eso simplemente eternaliza, ¿no? El problema, parece. Pues mira, es muy buena pregunta. Ciertamente depende. Yo creo que depende. Esto es lo que yo siempre opino de que realmente hay intereses de manera tan deliberada que dicen, vamos a evitar que se industrialice África. Yo no lo creo. Al final, esas empresas que vienen y minan, ¿tú crees que quieren tener el país lleno de terroristas? La verdad es que no lo sé, pero yo hace años siempre pensaba, digo, bueno, digamos, ha habido una evolución, ¿no? En su momento en Latinoamérica. Latinoamérica no es la misma ahora que hace 50, 60, 70 años atrás. China en los últimos 20 ha hecho una gran explosión, ¿no? Los últimos 30. Ujú. Y yo siempre pensaba, llegará el momento que será el momento de África, pero no estoy viendo ningún tipo de evolución como hemos visto en otras áreas del planeta, Ujú. y me pregunto muchas veces
¿cuál es la razón, no? Si las demás Mm, han podido ir evolucionando. mm, Y bueno, y a veces lo único que me queda es pensar, pues bueno, hay cierto interés de que esto siga siendo lo más barato posible, sigue siendo lo más fácilmente explotable, y tampoco hace tanto, digamos, de que europeos se han ido de allí, que americanos han entrado pensando de que eso sería muy barato, ya que se iban los otros y ahora está China y entonces como nadie, ¿no? Les deja, puede que solos, para que vayan evolucionando. Es que no lo sé. mm. A veces hago Uh, pensamientos así. esto, esto podríamos estar una hora hablando del tema. Eh, Porque a mí es un tema que me interesa muchísimo. Yo conozco mucho África, tengo muchos mm, amigos allí, muchos proyectos, invertido y demás. mm, Y de hecho, igual el año que viene voy a Zimbabue de visitilla. mm. Y entonces conozco bastante el país. Y claro, uno se plantea siempre estas cosas. Esto retornándose a mucho tiempo atrás, hay que pensar que, por ejemplo, cuando llegó la época de la colonización, África no estaba en el estado en el que estaban otras regiones. Me Mm, explico, por ejemplo, esto lo decía también un historiador, cuando llegó los británicos a China o los holandeses, los comerciantes portugueses, por ejemplo, llegaron a Japón, que fueron los primeros portugueses, eso sale en la serie de Show, es que eso mm, sale, o sea, los primeros en llegar fueron los portugueses. Claro, a Japón y China que llegaron, no era la situación que estaba en África. O sea, eso, hay otras regiones que ya iban por delante. Claro, que iban por claro, detrás a Occidente, pero que ya aún así habían logrado un cierto nivel de complejidad social. Pues, vamos a ver, por ejemplo, China. China mm, ha despertado ahora, pero China toda su historia fue la mayor potencia mundial y sí, sí, sí. tenía una burocracia, la burocracia imperial china de hacer exámenes y oposiciones a la China, eso es una cosa que hacían ellos hace 2000 años. O sea, China es ahora que ha vuelto. O Japón, que ahora es tercera potencia mundial. Pero es que el Japón, también de Tokugawa, estaba cerrado. Pero tú veías las ciudades como era y el nivel de organización social y no era un país bueno, era un país que de estilo feudalismo, pero no era una cosa de vivir en cabañas, Ya. en típich. Entonces, claro, incluso si nos vamos incluso más para atrás, Jared Diamond da la explicación incluso más geográfica y de origen naturalista de los ejes de norte-sur, no sé si lo conoces, el tema de las latitudes y longitudes. Sí, no, es un poco de Vamos a que hablar. hay zonas donde, digamos, con menos evolución se ha podido vivir de forma mucho más fácil y otras que han tenido que evolucionar para vivir en un lugar determinado, que entonces, pues eso también puede lastrar. Hay muchos motivos por eso. Es que si te pones a darle vueltas, puedes darle la explicación naturalista, la Mm, evolución institucionalista, cómo no llegaron las instituciones, al final el rule of law y otro tipo de historias, la colonización, que fue muy distinta, al final entre distintas claro. regiones. Al final la colonización española en las Américas fue completamente distinta a la africana. O sea, puedes dar, y cómo están los países hoy en día, es completamente distinto. Además, hay que también, hablamos de África como un país, pero no es un país, y hay Sí, muchísimas sí, sí, diferencias. hacemos O sea, este error también, sí, sí. claro, tú, por ejemplo, mira cómo está Ruanda. Ruanda pasó de ser un genocidio en los años 90 a ser el país de los que más crece del continente. Y tienen la primera planta de Volkswagen de todo el continente, gracias a la mano dura que impuso Kagame. O Ya. sea, hay muchos casos y casos. O sea, como por ejemplo el de Botswana. El presidente de Botswana, Botswana era el país, bueno, un ejemplo de, de buena gestión. Botswana era de los países más pobres del mundo. Y después de la independencia, el presidente tomó varias medidas y hoy en día es el país de África subsahariana de los más ricos, quitando islas como Islas Seychelles, en Mauricio y demás. En continental es de los países más ricos, Botswana. Y era de los más pobres. Y hoy en día es todo lo contrario, y gracias a la industria de los diamantes. Ahora está el nuevo reto que es diversificar de los diamantes, pero por ejemplo, todos los temas acceso a agua, luz, sanitario y demás, la diferencia que hay de Botswana con otros países es abismal. Y fue básicamente gracias a muchas reformas que hicieron los presidentes después de la independencia, como por ejemplo, no hacer su propia constitución. Al principio mantuvieron la constitución inglesa y a diferencia de otros países, mantuvieron a los oficiales británicos para mantener en pie la administración y la parte burocrática.
O sea, estos temas ya digo, yo que lo conozco muy bien y vamos, podríamos de verdad tirarnos una hora. No quiero seguir dando la chapa con No, esto. no, no, no. Y Ya haremos otro capítulo donde vamos a hablar de África simplemente y que va a dar para sí solo. Vamos a movernos ahora a todo lo que es commodities, poder y geopolítica, ¿no? Y sobre, por ejemplo, ¿qué opinas sobre la concentración, ¿no?, de producción de ciertos minerales en pocos países, ¿no? Y los riesgos geopolíticos que esto plantea. Y a veces esto también lo puedo atar con lo siguiente, ¿no? Los conflictos actuales, ¿crees que son conflictos de territorio o son conflictos para los recursos naturales? en general, los conflictos de hoy en día, Ujú. pues a ver, hay de todo. Bueno, es lo mismo, hay de todo. Como se ha mostrado en la historia, detrás de muchísimas guerras hay muchas veces algo de intereses económicos y muchas veces algunos de esos intereses económicos son los recursos naturales y especialmente la minería. Hay un caso, por ejemplo, a mí me deja siempre fascinado cada vez que lo pienso, y es, no sé si sabes que hay una isla en Papúa Nueva Guinea que es semiautónoma. No está dentro, no es independiente, pero es como semiautónoma dentro de Papúa, que es Sí, una islita pequeñita donde había una mina de cobre enorme que se llamaba Bougainville y no me acuerdo si era propiedad de Río Tinto o de alguna que ya no existe, tipo, no sé si era Inco o alguna de estas míticas de Extrata o alguna de estas míticas que ya no existen por los mergers, pero era una mina de cobre inmensa y que por el control de esa mina estalló una guerra civil. Estalló una guerra civil en el país y hubo como 30.000 muertos en la isla por el control de esa mina. O sea, wow. es de los ejemplos más claros que, o sea, porque me lo has dicho y me viene a la mente esto porque fue Mm, exageradísimo. O sea, que literalmente estalló una guerra civil por la mina. mm. Y entonces, claro, no, yo creo que es demasiado simplista tratar de decir, los conflictos y las guerras de hoy en el mundo es por el petróleo, es por el no sé qué. Hombre, vamos a ver, Rusia no creo que haya invadido Ucrania porque quiere quedarse el manganeso. No lo creo. Yo no creo que haya habido, yo qué sé, estoy pensando si hubo otra intervención militar, además, yo qué sé, temas de Afganistán. Afganistán está lleno de recursos naturales, Mm, pero no hay quien los explote. O sea, intervenir en Afganistán no ha sido por los recursos naturales, mm, mm, porque ya digo, hay muchísimo. De hecho, Afganistán es riquísimo a nivel mineral, pero es imposible. O sea, entre que el país es pura montaña, es de la geografía más complicada. Además, yo, de hecho, te va a hacer gracia, pero mi antigua habitación, en ella ahora sí, vive un viejo un retirado de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos, aquí en sí. Sofía. Y él estuvo en Afganistán y me contaba muchas historias del sitio. Y es de los sitios con una geografía y orografía más difícil del planeta. O sea, una altura media de montañas de más de 4.000 metros. Construir nada ahí es imposible. Y mira que ha habido intentos, por ejemplo, de los chinos de estar montando la mina de Aynak, creo que se llamaba o algo así, que era uno de los mayores depósitos de cobre sin desarrollar del mundo. Creo que es el Mm, top 5 incluso del mundo, está ahí. Está ahí mm, en Afganistán y no lo han logrado. O sea, porque la infraestructura es tan mala. No hay luz, no hay agua, no hay carretera. Es tan difícil hacer camino a China a través de las montañas que no dan. Es que no han dado. Y si los chinos no lo han logrado en 10 años, imagínate ahora bajo el régimen talibán. mm, mm. Hay un capítulo que lo he encontrado especialmente interesante, ¿no? Es que sobre el tusteno gallego en el Tercer Reich. Am, y, y eso me ha ido, ¿no?, de alguna forma a otras preguntas, tanto, digamos, en guerras, tanto en transición energética, ¿no? Que es de que a veces estamos o nos centramos mucho en los problemas cuando los tenemos, ¿no? En ese momento necesitamos tusteno y fue una forma de obtenerlo. Pero en cambio, luego en momentos de paz, en momentos donde no hay, ¿no?, una necesidad como tal, pues olvidamos, digamos, esos recursos que son propios. Y habrá un momento donde volverán otra vez a haber una necesidad y se volverá a reactivar todo depresa y corriendo en lugar de cuidar, ¿no? Uh, ¿Cómo crees que desde Europa deberíamos gestionar estos recursos estratégicos, ¿no?, que tenemos? Ujú. Pues mira, la Unión Europea aprobó ya la Critical Minerals Act y está por ver qué impacto va a tener real.
Porque al final el problema es que Estados Unidos se puede poner a decir, sí, esta mina, dale los permisos desde presiones desde arriba. O Sí, toma, como hicieron con Thacker Pass, la de litio en Nevada, de Lithium Américas, toma 1.000 millones de préstamo para construir la mina. Eso me sigue pareciendo una auténtica barbaridad. O sea, un auténtico señal de cambio de paradigma en Estados Unidos. En Europa el problema es que son, ¿cuántos países son? 27, ¿no? sí. 27 miembros, claro, cada uno tiene su regulación y ahí va a estar la cuestión de cada país que se va a afrontar los cambios de, sobre todo el tema de permisos para el tema de metales. Porque no nos engañemos. Hay proyectos mineros en Europa. Hay interés en abrirlos, tanto por el tema geopolítico, por la rentabilidad económica, por unas historias u otras. O sea, hay interés. No es como que, sí, hay una mina ahí perdida, pero a nadie le interesa. No, hay interés, hay empresas que quieren hacerlo. La gran traba que hay, o sea, además estás al lado del consumidor final incluso. Entonces, la única gran traba que hay realmente es el tema de permisos. Y eso, claro, es un tema que la Unión Europea no puede cambiar, por mucho que quiera. Claro. Entonces, claro, ahora están con el rollo de muchas regiones en España, haciendo lo de que se llama de declarar proyectos estratégicos, industriales. Bueno, habrá que ver si eso funciona o no. Yo lo veré cuando me lo crea. O sea, esto volvemos a lo mismo. Depende a quién le preguntes. Hay gente que es bastante optimista. Mi amigo, por ejemplo, Emil, el sueco, Sí, bastante optimista con este tema de la Unión Europea y demás. Yo estoy más bien bastante escéptico. Estados Unidos creo que sí que está viendo ese cambio, pero porque es un solo país. Europa va a haber que ver. Europa me lo veré cuando lo crea. O sea, cuando yo vea ciertas minas en España, como Touro en Galicia, la de Salave en Asturias, cuando vea todo eso avanzar, ahí me plantearía si ha habido un cambio real o no. ahí habrá habido un cambio de paradigma. Claro, eso Em, quiero verlo. sí. Bueno, la bandera está muy seguro. Lleva mucho tiempo allí, ¿eh? R que R. Vamos a ver. Hombre, hombre, te garantizo una Pero, cosa, si hay Cronin una ya te pagó esa cena o qué? Porque ya ha vencido, sigue, ¿no? El tiempo. hombre, me debe 200 euros, todavía me los debe. No. Cronin todavía me debe mis 200 euros. Cuando vuelva a Europa, de Australia, yo quiero mis 200 euros. Y Sí, te digo porque una cosa, mira, te estoy diciendo que no haya dejado, se haya ido de Adriatic por no devolverte los 200, ¿eh? Lo pongo allí, ¿eh? eso es así. Eso es así, se fue para no pagarme, claramente. La Muy verdad, bien. fue una pena, una pena la de Sí. Cronin. Pero un gran abrazo si me está escuchando. Si aprende español y me está escuchando, un grandísimo abrazo a Paul. Y nada, te digo una cosa, lo de Tauro, si hay alguien que puede abrirlo, ese es Alberto. Ese es el Vale. único que sí que puede estar convencido de que lo puede lograr. Y Alberto sí que estoy seguro que me va a escuchar, que hablamos mucho por WhatsApp. Él sí que me va a escuchar. Perfecto. Vamos a hablar ahora, cambiar un poco de tema, dejar un poco más la geopolítica, porque hablas de diferentes maneras de invertir, lo vas tocando muy sutilmente y muy por encima, sin entrar en demasiados tecnicismos, pero sí que, por ejemplo, hablas de todo el juego de los prospectores, ¿no? De los prospectors y sobre todo todos los descubrimientos minerales que han tenido. Pero además es verdad de que siguen habiendo a día de hoy empresas que son prospectos propiamente. Y puede que los inversores no lo suelen prestar tanta atención como son exploradoras, como son desarrolladoras. ¿Tú por qué crees que no se le está prestando poder la atención que se merecerían? Porque realmente no está habiendo grandes descubrimientos como sí que los hubo años atrás. ¿Por qué me cuenta tanto descubrimiento? Pues mira, yo creo que No, es ha cambiado en básicamente todos los más ¿sabes? hablando de prospectos, ¿eh? De por qué este tipo de empresas no triunfan, digamos, entre la comunidad inversora. Los Y Prospect Generators, ¿te sí, los refieres? prospect generators, sí, y porque al final ellos son los que van a hacer el inicio, ¿no? De lo que va a ser un descubrimiento y ellos son la punta del iceberg, pero en cambio son exploradoras o desarrolladoras las que copan más la Mm, atención de la FinTwit, ¿no? Digamos. mm, sí. Pues mira, te digo una cosa. En mi humilde opinión es porque el negocio de los Prospect Generators, salvo muy bien llevado, y por muy bien llevado me refiero básicamente al caso
de Ken Orland, que es de manual, lo bien que lo están haciendo y lo bien que lo han gestionado todo. Incluso el pelotazo incubado dentro que salió, que fue LiFT, de litio, hicieron el spin-off y las acciones que tenían las han vendido en máximos y se han embolsado más de 30 millones. O sea, les ha salido muy bien. O sea, Ken Orland está muy bien gestionado. Además, Zach y Chris son unos máquinas, son unos auténticos máquinas. Y el problema de los Prospector Generators, en mi humilde opinión, es que es un modelo que tiene mucho más sentido de manera privada que en mercado público. Porque al final tú tienes, es el caso de Krefco, por ejemplo. Mm. Bernie Kref, que le hago la entrevista en el libro, él tiene que él llama la Kref Company, que es suya. Claro, él en su repertorio tiene, yo qué sé, 50 distintos. Claro, el problema de eso es que tú, como persona individual que conoces y demás, es muy barato para ti coger una licencia, meter algo de pasta de sondeos y demás, no meter drilling, pero como la parte más básica inicial, ¿no? Y Sí, luego hacer una joint geofísica. venture. Y claro, y tú te llevas ese dinero. Eso tiene bastante sentido hacerlo de manera particular o con una empresa privada. Pero en un mercado público que necesitas una valoración diaria y que al final está más guiado por cash flows, ¿cómo lo valoras? Es que lo que se ha visto a la hora de la verdad es que el mercado no sabe valorar bien los prospect generators, que no están bien Mm. valorados. Entonces, si no están bien valorados, como por ejemplo el caso de Globex, Sí. que es que tienen como, qué sé, más de 200, es que la llaman el banco, pues es un banco de prospects. ¿Cuánto vale lo que hay ahí? Más de lo que cotiza, seguro, pero ¿cómo lo vas a demostrar? Si no es liquidando una a una. Es difícil, o sea, es un modelo que tiene mucho sentido, pero para hacerlo de manera privada, no en mercado público. Esa es mi opinión. Mm. Y, y para ti, ¿no? Y ahora que de alguna forma ya estás yendo un poco más hacia ese lado, ¿no? ¿Qué opinas, digamos, que también hablas en el libro de los traders de commodities, ¿no? Y Uf, realmente hay uf. libros, como tal y se puede, y se puede ver mucho, ¿no? Por ejemplo, ese de Javier Blas del Mundo en Venta, pero su influencia realmente no es conocida por la mayoría de la gente. Y yo te digo, hasta que salió el libro de Blas, no lo conocía ni Dios. Ahora lo conoce un poquito más. Pero hasta que salió su libro no lo sabía ni Dios. Y yo, por ejemplo, a la gente le digo, ¿tú conoces Cargill? Y me dicen, no. Pues bueno, pues es la mayor empresa no cotizada de Estados Unidos. Tiene empleados. Aquí en Sofía tiene a más de 2.000 personas. Y no lo conoce nadie. Y son los que te ponen la comida en la mesa. Es muy bestia. Los traders es verdaderamente espectacular. Nada, perfiles muy discretos, pero vamos, que son los que se ocupan al final de mover todas las commodities de un lado a otro, garantizar suministros, arbitrar precios. Y la verdad es un mundo muy chulo, ¿eh? La verdad, yo he hecho mis pinitos, estoy tratando de meterme, ya veremos cómo va la vida, pero no me importaría meterme en ese mundo. Especialmente luego en el futuro, en Suiza, Mm. pero... Pero me mola mucho. La verdad es un mundo muy bonito. Am, Y el- está- ¿Estamos preparados para el reto que se supone el reciclaje de baterías, el reciclaje de paneles solares, el reciclaje de los molinos de viento? estamos en ello. Estamos en ello. ¿Se puede hacer a gran escala? Posiblemente no. Económicamente no sé qué sentido tendrá. Sentido energético habrá que verlo también. Mm. Porque además también hay otro problema que se está viendo. Es que, claro, oh, what a surprise. Si electrificas todo, la demanda de electricidad sube. Y no hay capacidad de base extra. Hostia, qué sorpresa. Y Y sube el y precio. sin Joder, no se nuclear podía ser. aún. Claro, no se podía saber, no se podía No, saber. no, Claro, como siempre, los americanos que son más pragmáticos, a la primera vez que le vieron las orejas al lobo, Diablo Canyon, la central está en California, ya, no lo cerramos. claro. Los americanos son muy pragmáticos. Y sí, o sea, yo creo que el reciclaje cada vez habrá más. O sea, es inevitable, cada vez se dedicará más recursos, pero es un tema que hace falta todavía mucho y más. Y perdón, qué decir, y me salió me mezclé el inglés y el español de Sí, R&D y me salió, sí. sí, el I más D, hace falta mucho más D, hace falta mucho más ingeniería química, hace falta entender todo eso y muchísimo más. Hay que entender también que el reciclaje tiene unos límites.
porque al final están en aleaciones. Los metales no suelen estar puros, están en Claro. aleaciones. Entonces, separarlos, aunque la recovery final no va a ser todo el metal que contiene el panel No, va a solar o ser el un molino. porcentaje, Claro, está claro. claro que no va a ser ni el 50%, va a ser mucho menos, porque eso está en aleaciones, se perderá mucho por el camino también luego en los lodos, los residuos que te queden. Entonces no se va a recuperar todo, va a ser intensivo en energía, no va a ser fácil, o sea, cada vez habrá más. Y hay metales que son más fáciles de recuperar que otros, obviamente el aluminio o el estaño, por ejemplo, se pueden recuperar más fácil. El problema es separarlos. Entonces, sí, habrá más, pero en mi opinión también durante mucho tiempo va a ser bastante más parche que otra cosa, en la mayor parte de casos. ¿Tú, tú crees que y esta ya sería como para terminar y darle un poco la vuelta? Hemos estado hablando de, digamos, de buenas prácticas de la minería, ¿no? De cómo era a cómo es. Hemos estado hablando de transición energética, hemos estado hablando de digamos, los estándares que tiene Occidente y ponerlas en práctica. Ah, hemos estado viendo de muchos cambios que indudablemente van a repercutir en un incremento de precios de las materias primas, ¿no? O de los precios de coste que tiene de minarlos. Como consumidores, como inversores, estamos preparados para ello, viniendo de un mundo donde siempre hemos tenido, o mayormente hemos tenido, las materias primas a un precio mucho más barato. Como siempre, esto va por ciclos. Esto es cíclico. Venimos de unos 15 años de energía barata, propiciada en buena parte, aunque nadie va a querer admitirlo, por el shale y por el fracking, gracias al fracking americano que permitió que Estados Unidos volviese a ser el gran productor de petróleo y gas mundial. Eso, esa deflación energética, tanto en gas como en este petróleo, ayudó a todo el planeta, dio esa sensación de, hay petróleo de sobra, petróleo barato. Estados Unidos tiene gas baratísimo. De hecho, cuando vas, una cosa que sorprende bastante es que hay otras cosas que son carísimas en Estados Unidos, pero la gasolina justamente es muy barata. Sí. Y el coste energético en general, tanto de electricidad, gas natural y más, es bastante barato. De hecho, la diferencia del gas natural entre Estados Unidos y Europa creo que es 4 veces de diferencia del precio. Entonces, claro, de repente llevamos más de una década de, no, hay mucha energía y es barata. Claro, la guerra de Ucrania ha hecho un despertar, en ese sentido, en mi opinión. Que ha hecho darse cuenta a Europa de, oye, pero mira qué precio de energía tenemos. ¿Y cómo lo arreglamos? Hoy no podemos sacar un decretazo para arreglarlo. Hay un problema. Entonces, claro, es el despertar. Hay países, claro, que como China, Japón, llevan décadas planeando esto de asegurarse offtakes, stakes en minas, ir al mundo, overseas, para asegurar el supply. Europa se ha quedado muy vendida. Entonces ahora se enfrenta a ese reto energético. Y con metales yo creo que puede pasar más o menos lo mismo. Igual que salimos de los 80-90 con la confianza de, hay metales, llevan 15 años cotizando al mismo precio, hay de sobra, no va a haber ningún problema. Porque es la verdad, o sea, tú párate a pensar, eres un industrial, claro, tienes 25 años, en los años 80, te metes a trabajar en una acelera, tienes 40 años y lo único que has visto el precio del metal es plano, cayendo. Pues, ¿qué vas a pensar que van a venir los siguientes años? Que van a estar planos. Hasta que de repente llega el despertar de China en los 2000 y resulta que multiplica. Claro, claro, es que tienes que pensarlo así, o sea, no hay grandes análisis muchas veces detrás de las cosas. Es simplemente Mm. cuestiones de perspectiva. Cosas como, por ejemplo, por frames de edades. Hay gente que Sí. no ha visto ese tipo de cosas. Y de repente, claro, se encuentra con el precio sube. Y ahora venimos de muchos años donde, ¿qué hacen las commodities? Pues se lo bajan desde los 2013. Perfecto, Adrián. Muchísimas gracias por venir. A todos los que os ha interesado de alguna forma o habéis encontrado interesante esta conversación, hemos estado hablando de diferentes temas que están en el libro que se llama Bajo Tierra y, si no me equivoco, es de ARPA, ¿verdad? Así, Arpa Ah, Editorial, sí. donde
evidentemente lo que hemos hecho aquí es debatir un poco y hablar un poco de muchos de los temas tocados en superficie, tocados para que de alguna forma tengáis interés y podéis comprar evidentemente el libro estas Navidades, es un muy buen regalo, y podáis de alguna forma entrar, ¿no?, en este primer libro de Adrián y poder ver todas esas curiosidades, toda esa historia de la minería que realmente es muy interesante y que recomiendo pues a todos los seguidores del programa. Adrián, muy agradecido por venir y por estar, muy agradecido por la conversación casi yo diría cultural filosófica que hemos tenido, que nos ha permitido pues conocer también un otro Adrián que yo ya había visto en otras en otras conversaciones que hemos tenido, pero que lo hemos podido sacar a relucir. Y nada, emplazo a que tenemos de otros temas de los que hablar, como por ejemplo África, como por ejemplo un hilo que hiciste hace tiempo sobre predecir el precio de las commodities o predecir, digamos, la oferta y la demanda, que era muy, muy interesante, que creo que podemos tocar otro día. Y nada, seguimos en contacto. Maravilloso. Nada, un placer. Muy buenas preguntas, te lo digo en serio. Y estamos en contacto. Un saludo. Descargo de responsabilidad. Los contenidos que aparecen en Charlando de Minas no son recomendación de inversión. Amadeu Bonet y sus invitados no son asesores de inversión. Los autores pueden tener algún interés en las compañías que se mencionan en esta publicación. Igualmente pueden tener sesgos y no ser imparciales. La información en esta publicación y de todas otras de Charlando de Minas son impersonales por naturaleza y de carácter generalista y deben ser consideradas como un producto de entretenimiento. Recuerda que el riesgo mínimo de cualquier inversión mencionada en este vídeo es el 100% del capital. Antes de tomar ninguna decisión de inversión, es imprescindible que consultes a un asesor de inversores cualificado y con experiencia. Estas emisiones son un relato personal de mi aprendizaje en el mundo de los recursos naturales. En este podcast intentaremos traer empresas, comentar tesis de inversión y hablar con gente relevante en el sector. Si te gusta, dale like y suscríbete. Soy Amadeu Bonet y esto es Charlando de Minas.